Miren, sinceramente no tengo ni idea de lo que va a pasar con este vídeo. Muy posiblemente a las pocas horas o días de publicarse, la plataforma lo retire o lo esconda o lo desmoneticen. A mí personalmente, bueno, cada uno con su conciencia que hagan lo que tengan que hacer, pero yo no me quedaría a gusto conmigo mismo si no les explico todos los nuevos datos que ya tenemos, que ya son públicos, no son míos. No son míos, les voy a explicar todas las fuentes y son fuentes oficiales. Me estoy refiriendo a la comisión, por ejemplo, que está investigando en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el origen del bicho. Hay que hablar así porque si no las redes sociales ya saben, los algorrinos, que son muy gorrinos, enseguida te penalizan. Si tienen que penalizar el vídeo, que lo hagan manualmente, pero no porque un algorrino detecte que hemos dicho alguna palabra más larga que otra. Por lo tanto, este vídeo va a ser un poco espeso, lo sé que va a ser un vídeo pues quizás de un nivel muy sofisticado o muy técnico, que a algunas personas quizás les cueste seguir, pero de verdad, fíjense en cada una de las palabras que digo, porque no están dichas al azar. De verdad, no, ninguna de ellas está dicha al azar y les va a explicar con sumo detalle qué es lo que nos han hecho a toda la humanidad. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí se lo cuento. Miren, para empezar, y antes de que nadie me tilde de conspiranoico, ni por qué te metes a hacer este vídeo, ni nada por el estilo, les voy a contar un poco mi vida, muy poquito, va a ser un minuto tan solo, y por qué hacemos este vídeo. Pues yo como veterinario empecé a trabajar en el año 91, 92, ya no me acuerdo, en un centro de investigación en Francia, en el Instituto Pasteur, en su rama de veterinaria, desarrollando vacunas especialmente mi especialidad como microbiólogo, vacunas frente a bacterias, pero conozco muy bien toda la temática de las vacunas virales, la conozco perfectamente. Y desde siempre me ha llamado muchísimo la atención, pero muchísimo, el que cuando hemos tenido esto de la pandemia, muchos científicos decían desde el principio que esto era una enfermedad zoonótica, es decir, que un animal, el pandolín famoso o los murciélagos y tal y cual, habían contagiado al hombre. A mí eso no me cuadra, nunca me ha cuadrado. Y no me cuadra, por ejemplo, por lo que les voy a contar. Todos los animales, todos tienen coronavirus. De hecho, desde tiempos inmemoriales, todos los laboratorios de veterinaria desarrollamos vacunas frente al coronavirus. Yo he participado en el desarrollo de alguna de estas vacunas. Y yo no he visto nunca la transmisión animal-hombre. De hecho, una historia muy curiosa, un pequeño Kit Kat. El año pasado, el año 2023, estaba ya pensando en lo de Francia, se produjo, por ejemplo, con el coronavirus felino, coronavirus de los gatos, una situación tremendamente curiosa. Piensen que el 90% de los gatos, es decir, seguro que si tienen un gato ustedes en casa lo tiene también, son portadores del coronavirus del gato. Todos los gatos prácticamente, absolutamente todos. Y no pasa nada, el gato no enferma. Pero sí que es cierto que a veces el coronavirus del gato se vuelve loco, no sabemos por qué, se transforma y genera en el gato una enfermedad mortal que se denomina PIF, peritonitis infecciosa felina. Curiosamente, el año pasado, en la isla de Chipre, 300.000 gatos murieron en prácticamente nada, en pocas semanas, todos de PIF. Es decir, el virus cambió brutalmente a PIF, evolucionó, murieron todos esos animales y no se produjo ningún contagio a humanos. Y esto pues, es lo que te lleva a buscar y a rebuscar cómo es posible esta justificación que se quiere dar de que todo esto procede de un murciélago o de un pandolín que están en un mercado en China, que tal y cual. Eso a mí, honradamente, les digo, como microbiólogo, no me cuadra, no lo puedo entender y las explicaciones me parecen bastante ridículas. Y eso me da pie a explicarles ahora qué es lo que se está haciendo en Estados Unidos. Pues para mí en América se ha hecho una cosa muy interesante. Debo decirles que para mí los americanos es un pueblo curioso, porque son capaces de lo peor, pero al mismo tiempo también, de lo mejor.
Y a mí me parece muy interesante que la Cámara de Representantes le haya puesto título a una comisión de investigación denominándola Origen del SARS-CoV-2 y de los proyectos de ganancia de función. Esto de los proyectos de ganancia de función es aquí donde está el auténtico meollo. Van a ver que a partir de aquí nos vamos a referir mucho a estos proyectos de ganancia de función. ¿Qué es un proyecto de ganancia de función? Pues un proyecto de ganancia de función es un proyecto por el cual se quiere o se coge un virus, por ejemplo, muy apatógeno, como pueda ser el virus gripe, que te da la gripe, sí, pero que tú sabes que en 7 días la gripe se te va. En 7 días una gripe se cura con antibiótico y sin antibiótico en una semana. Quiero decir que es una enfermedad que, salvo que seas una persona muy anciana o un niño o que tenga algún tipo de inmunodeficiencia, pues es una enfermedad que, ya digo, pues se puede pasar y no ocurre prácticamente nada. Pero si tú coges ese virus, lo modificas artificialmente, le introduces una serie de proteínas o una serie de factores, ese virus fácilmente lo puedes convertir en un virus mucho más patógeno. Y esto es lo que se ha visto en esta comisión de los representantes de Estados Unidos, del Parlamento americano, que los militares han denominado como contramedidas médicas. Esto en la práctica no es más que la creación de nuevas armas biológicas. Las armas biológicas, el desarrollo de estas armas está prohibido por una serie de acuerdos internacionales, aunque luego los países se lo saltan a la torera, pero formalmente está prohibida. Y concretamente los proyectos de ganancia de función, es decir, de crear artificialmente virus a partir de virus que no son muy patógenos, virus que se denominan virus quimera, que son tremendamente patógenos, también está prohibido en Estados Unidos. Lo prohibió la administración Obama el año 2014. Y claro, ¿cómo te puede saltar esa prohibición? Pues básicamente se salta con la creación de una serie de empresas ONGs pantalla. En concreto, la más importante en Estados Unidos es una ONG, que aquí les pongo la página web, es Eco Health Alliance. Si ven la página web, es una página chulísima donde esto es una ONG que pues tiene el interés de informarnos sobre los riesgos de las zoonosis, es decir, de las enfermedades o de riesgo de que enfermedades animales pasen a los humanos. Que existen, que hay enfermedades que son zoonóticas, pero no son tantas ni mucho menos como se nos quiere hacer creer. Da la casualidad de que esta ONG participa en proyectos de investigación en sitios francamente curiosos. Por ejemplo, en Ucrania, por ejemplo, en Wuhan, participan y dan fondos para la investigación o daban fondos para la investigación de ciertos proyectos. En concreto, llamó mucho la atención de esta comisión parlamentaria de los Estados Unidos un proyecto denominado DeFuse. Debo decirles que esta ONG, Eco Health Alliance, antes de entrar más en concreto con el proyecto DeFuse, recibe o recibía fondos de múltiples entidades públicas de los Estados Unidos. Por ejemplo, recibía fondos del Departamento de Defensa directamente, de la Agencia de Defensa de Investigación Avanzada, del DARPA, de la Agencia de Reducción de Amenazas, de TRA, de otras 6 departamentos asociados a la CIA. Recibía también muchos fondos del Instituto Nacional de Salud, de la NIH, dirigido por Francis Collins, del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, NIAID, dirigido por Anthony Fauci, o del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Todo esto se lo pongo en una información que ven aquí en pantalla o que les hemos puesto ya en pantalla del periódico The Intercept. Es un periódico de investigación muy focalizado en este tipo de cosas que hace la administración de los Estados Unidos, que hacen muchas cosas buenas, pero también hacen muchísimas cosas malas, como este proyecto DeFuse que les empiezo a contar ahora. Pues el proyecto DeFuse no es más que un proyecto presentado por Eco Health Alliance y 2 investigadores. Por una parte, el doctor Ralph Baric, de la Universidad de North Carolina, y la doctora Zhen Li,
del Centro de Virología de Wuhan. Qué curioso, ¿verdad? Ya empiezan a sonar nombres que no suenan familiares a todos. Pues estos señores, a través de EcoHealth Alliance, presentaron un proyecto en el cual proponían coger el virus RATG13, que es un tipo de coronavirus del murciélago, un virus que nunca había dado problema jamás en los humanos, y introducirle una modificación que lo que hacía era dotar al virus de la capacidad de entrar en células humanas. Piensen que los virus están rodeados de una serie de proteínas. Tienen una cápsula proteica, la mayoría de virus, y esas proteínas tienen diferentes funciones. Básicamente permiten interactuar con las células que van a parasitar, que van a penetrar. Concretamente, en este caso, al RATG13 se le dotó de una modificación conocida con el nombre de sitio de corte de la furina. Digamos que la furina es una enzima que tenemos los humanos en las células, y si tú has introducido en el virus esa modificación, resulta que puede interactuar, gira la llave y el virus puede entrar en la célula. Hasta en ese momento no se podía. Y claro, si tú sabes qué nucleótido has introducido, pues te es relativamente fácil infectar al virus y tener un antídoto, que eso es lo que básicamente se pensaba. Esto es un proyecto para ganar dinero a expensas de los demás. Es decir, generas una enfermedad, tienes previamente el antídoto ya desarrollado y te forras porque lo vendes al precio que te da la gana. Curiosamente, y esto es algo que llama mucho la atención, incluso el DARPA, es decir, los militares de Estados Unidos, no lo vieron claro. Consideraron que este proyecto era tremendísimamente peligroso. Así lo refleja en sus declaraciones en la Cámara de Representantes el mayor John Murphy. Lo pueden leer en todo ese tocho que les he pasado. Este hombre dice que él no lo veía claro y que no aprobó que el DARPA, es decir, la agencia de inversiones del ejército en este tipo de proyectos de investigación, donase dinero al proyecto de FUSE. Qué casualidad que 2 años antes del 2018, concretamente en el año 2016, los laboratorios Moderna habían patentado una proteína que encajaba perfectamente, que podía bloquear a esa que se había introducido artificialmente en el virus RATG13. Curioso que un laboratorio tenga la proteína que inactiva a esa que tú has introducido artificialmente en el virus corona de los murciélagos. Esto es algo muy curioso, llama mucho la atención. De hecho, en el año 2022, la revista Frontiers of Biology pues publicó el primer gran estudio de codificación del genoma del virus del COVID humano, aunque nos digan algo en YouTube, porque vamos a hacer, pues secuenciaron el virus y lo publicaron, y vieron que ese virus coincidía en un 97% con ese virus que había sido intentado patentar o presentar en el proyecto de FUSE, y para el cual Laboratorios Moderna tenía desde el año 2016 un nucleótido que parece ser que encajaba perfectamente con ese que se había introducido de manera artificial en el virus. Es decir, virus, para que lo tengan claro, tú lo alteras, le das una llave para que pueda entrar en la célula humana, y resulta que una empresa privada desde 2 años antes tiene un producto que inactiva esa llave. Joder, con eso te forras, ¿me entienden? Con esto te forras. De hecho, los sajones en general tienen mucha costumbre de hacer estudios estadísticos, y te dicen que es tan sumamente raro que la probabilidad de que el virus del coronavirus, el RATG13, haya adquirido ese nucleótido que le permite entrar en las células de forma natural, esa probabilidad es de 1 entre 300.000. Es decir, eso se ha producido, querámoslo o no, no sabemos exactamente qué día, ni a qué hora, ni cómo se hizo, pero eso no es natural, como quieren defender muchos investigadores, que esto es una mutación
de un virus que se ha convertido en zoonótico. No, no, y menos aún diciéndoles que 2 años antes un laboratorio privado tenía el antídoto o, digamos, el nucleótido complementario a eso que tú habías introducido previamente en el virus. Con esto, pues esto es lo que hay. A mí me avergüenza que aquí en Europa, pues de esto no se diga absolutamente nada. Eso sí, tenemos a una señora como la señora Ursula von der Leyen, que ha sido denunciada por, claro, por un medio de comunicación de estos fascistoides, estos que no hacen más que emitir bulos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al periódico New York Times, que ha demandado a Ursula von der Leyen por esconder mensajes privados con el director general de laboratorios Pfizer. Porque aquí se ha tomado en Europa la decisión de seguir a pies juntillas lo de que este virus procede de una mutación natural y, oye, vamos a forrarnos, vamos a ganar dinero. Esta mujer no ha presentado lo que tenía que haber presentado, es decir, sus negociaciones con el director general de una empresa en la cual la Unión Europea ha gastado miles y miles de millones de euros. Y aquí la seguimos votando alegremente. Es decir, somos un pueblo que nos merecemos lo que tenemos. Pero yo no me quedaría a gusto si esto, por lo menos no lo digo. Esto me sirve a mí un poquito como desahogo, entiéndanlo así, porque huele esto, huele fatal. Y vuelvo a decir, me arrepiento de que, o me da vergüenza más que arrepentirme de que esto se saque en Estados Unidos y no se diga nada aquí en Europa. Porque esto, vuelvo a decirles, es público. Aquí no hay nada inventado. Todo esto que les acabo de decir lo pueden leer en todos los artículos que aparecen en la descripción de este vídeo. Si quieren, lo leen, pero no digan que no se les ha informado. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.